Bienvenido a este tu programa Vive Feliz. Te saluda con mucho amor tu hermana y consejera, la doctora Liz Millán. El tema que estaremos trabajando hoy es el manejo de los traumas. Un trauma es un evento que te ocurrió en el pasado, que te marcó y que ahora tienes la preocupación de que se va a volver a repetir. Tenemos unas expertas en el tema. Nos acompaña Damaris Cruz, quien interviene con sobrevivientes de violencia, dado a que muchos de los traumas tienen que ver con haber experimentado maltrato. Y también la doctora González Madera, quien estará con nosotros en el segmento La Terapeuta Responde y también con un testimonio que estoy segura que te vas a identificar. Así que quédate con nosotros. Te cuento que muchos de los casos que he atendido como terapeuta en manejo de traumas tiene que ver con personas que han sobrevivido a algún tipo de violencia o de maltrato. Y para eso nos acompaña hoy una experta. Ella es Damaris Cruz, quien es coach, también ella es consejera y capellana y quien activamente trabaja con sobrevivientes de violencia doméstica. Gracias, Damaris, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Damaris, ¿qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es toda aquella acción donde estando en pareja se violenta a la otra persona, ya sea física o psicológicamente. ¿Hay diferencia en cuanto al impacto que tiene a nivel emocional, si es físico o si es psicológico? Ambas son sumamente importantes, no se pueden desconectar. No podemos minimizar que porque sea física, la psicológica no importa o la emocional no importa, al contrario. Ambas tienen sus traumas en las personas vividas en esos procesos y cada cual es un proceso individual. Por lo tanto, no podemos crear una balanza de cuál pesa más. Ambas son importantes, ambas tenemos que trabajarlas y sobre todas las cosas, cada persona que ha vivido la violencia doméstica en cualquiera de sus fases, tristemente pasa por un proceso de trauma que necesita sanar. Mucha gente se pregunta, Damaris, ¿por qué una persona que es sobreviviente de violencia doméstica no puede salir de ahí? De hecho, una vez leí que más o menos le toma a una persona un promedio de 10 años en darse cuenta de que está dentro de un ciclo de violencia doméstica. ¿Cuáles son los componentes de ese ciclo? Ese ciclo tiene un componente de vivencia. Número uno, está la primera fase, que es una fase que literalmente le llamamos enamoramiento. Todo está lindo, todo está bien, estamos contentos, estamos unidos. No obstante, la persona victimario, que la violencia, ¿verdad?, comienza a resurgir en su adentro por unos componentes necesarios que ya mismo vamos a hablar de ellos, comienza a incrementar entonces la violencia poco a poco, llega entonces la etapa de la violencia, ya sea física, emocional, dentro de esos componentes psicológicos, luego viene la fase donde está el perdón, hacemos promesas, hacemos falsas esperanzas y la víctima nuevamente cae en perdonar y nuevamente regresamos a la etapa de enamoramiento y que todo está bien. Esto ocurre y se les hace bien difícil salir de ello porque las personas en esta situación de violencia doméstica no identifican que el problema principal es la falta de autoestima y una necesidad de apego. Si yo como persona no estoy identificando que lo que me mantiene en esta relación es que yo tengo baja autoestima, no va a poder salir adelante porque entiende que este es el mejor panorama de vida que puede tener. O de hecho, buscan cualquier razón para quedarse ahí, porque quedarse ahí, aunque saben que no es efectivo, es la mejor opción que tengo al momento. Una persona con una autoestima sana puede establecer, espérate, esto yo no lo quiero en mi vida.
esto yo no lo necesito en mi vida. Así que personas con situaciones de apego tienen una necesidad de quedarse porque crean una dependencia emocional, dependencias en otras áreas como la económica. Es una de las dependencias que más vemos a diario, que las mujeres o los hombres víctimas de violencia doméstica dicen, mira, es que yo no puedo salir de ahí porque es que yo dependo. Dependes de una estabilidad, dependo de una creencia que es para mí una separación. Así que el quedarse ahí no es una decisión fácil. Es un componente de muchas dudas, de muchas preguntas, de muchas reflexiones, que dentro de la baja autoestima, el pensamiento que emerge es, esta es la mejor opción, yo no voy a salir de aquí. ¿Cuáles podrían ser esos otros componentes? El crecimiento del ser humano es bien importante, porque se van creando ambientes donde van influenciando en esa etapa de desarrollo de crecimiento. Por lo tanto, si una persona, y quiero hablar de personas porque muchas veces, ¿verdad?, creemos que la violencia nada más se vive desde la mujer, pero no, hay aspectos donde hombres también son víctimas de violencia doméstica. Bueno que clarifiquemos eso, sí, Damaris. es bien importante. Aunque estadísticamente son muchas más las mujeres que son sobrevivientes, pero se sabe que también los hombres pueden ser víctimas y que a veces son víctimas también dentro del sistema porque no les creen o sufren bullying. Para el hombre puede ser muy difícil en ese sentido. Así que me parece muy oportuno que lo hayamos clarificado, que es tanto para hombres como para mujeres. Cuando yo hablo de víctimas, hablo de personas, en este caso puede ser tanto hombres como puede ser mujer. Así que si esta persona viene con unos estados en su crianza, con unas faltas, como por ejemplo la falta de un padre, la falta de una crianza segura, esta autoestima que se va desarrollando desde la niñez, la separación, yo la viví en mis padres, la separación, yo la viví en mi familia, todo esto va influenciando en la manera en que nosotros tomamos decisiones en la vida. Por lo tanto, la persona que está en este ciclo tiene la esperanza, mantiene una esperanza viva de que esta otra persona puede cambiar. Y ahí es donde nosotros llegamos a decirle, eso está chévere que tengas esperanzas, pero ten esperanzas para ti. ¿Cómo tú puedes cambiar tu vida al tomar una decisión de salir de ese ciclo? Porque, ojo, no vamos a ser los salvadores de los victimarios. No podemos ser ni los psicólogos, ni los coaches, ni los consejeros del victimario. El victimario, a su vez, tiene la responsabilidad de también establecer por qué yo estoy aquí. ¿Te refieres al agresor? Al agresor. O a la agresora. Correcto. Ese momento de reflexión puede llegarle a ambos. Sí, tenemos testimonio de personas que han salido de ahí. No obstante, tenemos que crear la conciencia de que lo primero que yo tengo que hacer es alejarme de esta situación, de este ciclo, para yo poder buscar ayuda como víctima, para tanto salir del ciclo donde estoy. Y otra cosa que ocurre, Liz, que me pasa muchísimo con mis participantes, es cuando me dicen, es que yo llevo 2 relaciones violentas, 3 relaciones violentas. ¿Qué me lleva a caer ahí nuevamente? O sea, que ha cambiado el nombre de la persona, cambia la experiencia relacional, pero el problema sigue siendo el mismo. Correcto. Y ahí volvemos y entramos en la educación, tu autoestima. No sanaste la relación violenta inicial, entonces estás en un área vulnerable, de vulnerabilidad, y la necesidad de cariño, la necesidad de apego, no te dejan o no te permiten ver lo que le llamamos las banderas rojas de esta otra persona que llega y te ve en vulnerabilidad y dice, aquí está, ella es. Y como tú estás tan necesitado, tan necesitada, nuevamente caes en una relación de violencia porque estabas en un estado de vulnerabilidad que no te permitió ver. De hecho, hay personas que aún las ven, pero dicen, no, es que a mí no me puede pasar 2 veces. 2 veces, no. Esto yo lo estoy viendo porque es el trauma. Estoy viendo violencia por todo lugar. No. Algo te está diciendo, detente, necesitas fortalecerte, sanarte, amarte a ti primero. Sí. Cuando yo me amo primero, alguien va a llegar con el amor, el cariño, el tratarme con flores, con detalles, pero como ya yo sé... Son el tipo de cosas que pasan en esa fase de reconciliación. Correcto. Como ya yo sé lo que es eso, como yo me regalo a mí misma, como yo me amo a mí misma, en el momento en que la violencia comienza a asomarse, tenemos entonces la capacidad de decir,
ya yo viví esto, yo no quiero esto para mi vida. Y nos movemos entonces nuevamente a buscar ayuda para salir de esa situación. Sabes que hoy, siendo el tema del programa Los Traumas, hay algo que yo también me he encontrado muchas veces y me encantaría escucharte sobre esto que voy a traer. Y es que cuando vienen de hogares de origen, donde hubo violencia doméstica, vamos a poner de ejemplo que papá sea el agresor y mamá sea víctima. Cuando entran en relaciones de pareja, esas niñitas o esos niñitos cuando crecen, ocurre algo bien a nivel inconsciente, y es que tratan de rescatar en una relación de pareja a ese papá. Vamos a explicar eso porque puede ser un poquito complicado, porque son asuntos psicológicos bien profundos. La niña no podía salvar al papá maltratante, pero puede tener la idea de que estando en esta relación puedo estar salvando a mi papá. Y fíjate que eso también nos puede ayudar a entender por qué, aún saliendo de una relación de violencia, con todo el trabajo que eso implica, cuando vuelven a otra relación, vuelven otra vez a caer en una situación con alguien que es agresor. Y cuando seguimos excavando y seguimos explorando, como dice el libro de Hebreos, busca bien, examina bien, no haya en ti una raíz de amargura. Cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta que es que están tratando de ser rescatadoras. Por eso una de las frases que yo más utilizo con las participantes es: ten en cuenta, no vas a salvar a nadie, no eres consejera, no eres psicóloga. De hecho, aún hemos tenido personas que tienen el conocimiento, ¿verdad?, en el área, y también tienen que adentrarse a una reflexión, a una autorreflexión y decir: ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Yo no puedo salvarlo porque lo estoy haciendo por modelaje. Vamos a empezar por ahí. Lo que yo no sano, en lo que ocurre en la etapa de crianza, en la etapa de desarrollo, lo que yo no sano ahí, yo lo voy a intentar modelar. A veces decimos a mi mejor manera, lo voy a mejorar, voy a hacer lo que mami no hizo, voy a hacer lo que papi no hizo. No obstante, terminamos haciendo como seres humanos exactamente lo que dijimos que no íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar herramientas. Solos no vamos a poder salir de estos ciclos de violencia porque es un tema muy profundo. Ahora bien, le decimos, tienes que estar consciente de que no los vas a salvar, porque ellos tienen que entrar en una autorreflexión de vida y a su vez buscar ayuda, que es bien importante cuando, ¿verdad?, hay ocasiones donde me preguntan, ¿y los victimarios, los agresores, las agresoras, tienen oportunidad de salir de ahí? Mi respuesta es sí. Y que ellos también son resultados de unos traumas muchas veces. Correcto. Y no decimos esto jamás para justificar la agresividad. Correcto. Pero siempre cuando entendemos y podemos ser sensibles a estas realidades, eso nos ayuda. No obstante, siempre hacemos el levantamiento, ¿verdad?, de lo que es la conciencia de que puede cambiar, pero entre más lejos de ti, es lo mejor. De hecho, hay gente que necesita quedarse sola para ser confrontadas con sus monstruos y entonces hacer los cambios. Eso yo lo he visto muchísimas veces, Damaris, en mi vida profesional. Cómo se mantiene el ciclo, cómo se mantienen las tensiones. Sin embargo, cuando se da la ruptura, la parte agresora empieza a manejar unas cosas muy seriamente, porque el dolor de la separación, esa confrontación, le permite decir: si yo no hago algo conmigo, voy a seguir sufriendo y haciendo sufrir a gente que yo amo. Correcto. Así que dejar ir es a veces la mejor forma de ayudar a alguien. Correcto, sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo, porque el dejar ir le va a permitir a ambos sanar desde sus espacios. Y sanar desde mi espacio no va a ser efectivo si estoy sanando en medio de ese proceso de violencia. Yo necesito separar, dejar ir, soltar, perdonar, entrar en el proceso de perdón. Muchas veces cuando las víctimas caen en una segunda relación, tercera relación de violencia, se dan cuenta que es que yo no he perdonado. Y el perdón mayor que en el proceso necesitan es el propio. El autoperdón, que suele ser el más difícil. El más difícil. Porque a veces perdonar a quien me lastimó, puedo activar esa misericordia y hasta decidir no volver a relacionarme con la persona, pero de mí mismo, de mí misma no me puedo librar, aunque a veces quisiera. Correcto. Por eso decimos que ese perdón a uno puede ser el más complicado, pero puede ser el más necesario. Y sobre todo buscar el perdón
dejando a un lado la frase que culturalmente tenemos siempre en boca, es que fue mi culpa. No, aquí no buscamos culpables, aquí buscamos cuál es mi responsabilidad en medio del proceso, que yo tengo en mis manos hacer lo que me toca a mí hacer, lo que no tengo control lo suelto, de lo que no tengo control lo dejo ir y sanar desde no la culpabilidad, no eres culpable, no fuiste culpable, no serás culpable, sino desde la responsabilidad de lo que podemos hacer para mejorar nuestras vidas y en el caso de aquellas que son madres o de aquellos que son padres, el modelaje que le estamos llevando a la niñez. ¿Qué están viendo los hijos, los niños en las casas? ¿Qué estás proveyéndoles de seguridad, de amor en relación con una pareja? Porque al final del día los niños están absorbiendo todo. Así como un día nosotros absorbimos lo de nuestros padres y tenemos hoy nuestra personalidad, nuestra toma de decisiones a base de una serie de factores ambientales como la crianza, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros niños? Gracias, Damaris, por una información tan valiosa. Cómo la gente que se está identificando con el tema puede obtener más información e inclusive pueden buscar ayuda terapéutica. Bueno, yo estoy ubicada en la Oficina de la Mujer del municipio de Caguas. Allí puedes llamar al 787-653-8383, extensión 2939. Allí tenemos propuestas hermosas, maravillosas, desde la prevención. Si usted cree que usted está como que cayendo en una relación violenta, ahí estamos para ayudarte. También tenemos unos espacios y unos proyectos maravillosos que atendemos a las víctimas desde el proceso que llegan al tribunal para pedir una orden de protección hasta que culminan todo el proceso y sobre todas las cosas la ayuda terapéutica para que puedan sanar y perdonar y no caer nuevamente en una relación violenta. Si usted está en una emergencia, si usted está en un peligro inminente, 704-2020, 704-2020. Gracias, Damaris. Ya sabes, si estás en una relación de violencia, busca ayuda. Aunque te sientas en medio de un laberinto donde no puedas ver la salida o dentro de un túnel donde no puedes ver la luz, Dios está y creemos que pasarás al otro lado. Quédate con nosotros porque este es tu programa. Vive Feliz, continúa. Facilities Wash Services, tu compañía especializada en limpiezas de techos y exteriores en industrias y residencias. Utilizamos productos biodegradables. Somos pioneros en sistemas y protocolos Soft Wash. Nuestro personal está adiestrado y certificado para que obtengas resultados de alta calidad. Servicios en el área metro, norte y pueblos limítrofes. 939-715-1059. Envíanos un WhatsApp al 787-594-1058. Facilities Wash Services. No pases calor. 787-422-7219. ALC Inverter. Los profesionales que se dedican a la venta, instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Llámalos 787-422-7219. Búscalos en Facebook e Instagram. No pases calor. ALC Inverter. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano, redescubre tu esperanza. Nueva Vida TV te agradece que estés con nosotros. Nos has hecho crecer y por eso queremos que seas parte de nuestro crecimiento. Únete a nosotros. Anuncia tu negocio, tu empresa, tu iglesia, tus servicios. Alcanza esa audiencia deseada que te hará crecer. Que te vean, te escuchen y te conozcan. Anúnciate con Nueva Vida TV para que alcances y rebases tus metas. Llama al 787-969-0078 o escríbenos a ohami, OHAMIE, @nuevavida.fm.
Hola, soy Lorel Quiles, muy feliz de anunciarte que ahora voy a estar todos los jueves a las 7 de la noche en Nueva Vida TV. Esto será a través de los canales 50.1 y 25.1 por aire, a través del canal 386 de Liberty y también en el Claro IPTV en el canal 43. Te espero todos los jueves 7 de la noche en Nueva Vida TV. Este fin de semana no te pierdas, ponte al día la música cristiana en el Nueva Vida Top 10 Hits, la alfombra roja, lo mejor, lo que más se está escuchando esta semana y las nuevas canciones en este desfile del Nueva Vida Top 10 Hits. Conmigo, el Dr. Radio, Fernan Reyes, en Nueva Vida Radio, Televisión y nuestra plataforma digital, nuestra aplicación de Nueva Vida 97.7. Te espero. La Terapeuta Responde es uno de tus segmentos favoritos en este tu programa Vive Feliz. Y en esta ocasión me acompaña la doctora Melisaira González Madera, quien es doctora en trabajo social clínico, una especialista precisamente en manejo de duelos y también en manejo de traumas. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, doctora Liz Millán, por la invitación. Estoy muy agradecida con el proceso. ¿Es posible que una persona que está lidiando con traumas, aún traumas profundos, traumas muy fuertes, traumas que tal vez lleva años batallando con ellos, es posible sanarlos? Claro que sí. Los traumas son experiencias que podemos vivir a lo largo de toda nuestra vida. Específicamente en la niñez o adolescencia, también en la adultez podemos vivir experiencias traumáticas. Claro está, ese proceso de sanar el trauma va a depender de la magnitud del evento. Por ejemplo, una persona que ha vivido múltiples experiencias traumáticas, como lo pueden ser maltrato físico, emocional o sexual, pues posiblemente esta experiencia puede conllevar mucho más tiempo en sanar. Es bien importante que esta persona reconozca cómo estas experiencias han impactado su vida y buscar la ayuda adecuada a través de algún pastor, algún terapeuta especializado en trauma, capellán, ¿verdad? Persona especializada en el tema para poderlo ayudar. O sea que tiene que ver ese proceso de recuperación con quién es la persona que tiene que ver con mi trauma, la profundidad del trauma, por cuánto tiempo yo estuve expuesto a ese trauma. Pero qué bueno, doctora, que recalcas que siempre tenemos una oportunidad de sanar. Claro que sí, sobre todo mencionas algo bien importante y es que cuando el trauma proviene de personas allegadas a nuestro entorno familiar, como un padre o una madre, ciertamente es un trauma profundo, es un trauma que va a requerir de nosotros ese autoperdón y también ese perdonar a este ser querido que en vez de protegerme, lamentablemente laceró mi vida de una manera adversa y esto puede redundar en dificultar nuestras relaciones interpersonales en nuestra adultez. Así que es bien importante recalcar que el trauma en la niñez es un trauma que puede tener muchas consecuencias en toda nuestra vida. Mencionas el perdón. Entonces, en las estrategias terapéuticas, cuando son esas figuras bien cercanas, el perdón siempre es parte del plan de acción. Claro que sí, el perdón es bien importante porque el perdón nos lleva a este proceso de reflexionar de que ciertamente yo no fui responsable de este evento. Ciertamente la persona que lo propina es la única responsable de ese maltrato físico, emocional o sexual y este perdón nos ayuda a liberarnos de esa experiencia, que esta experiencia ya no controla mi vida, sino que yo puedo aprender de la misma y ser de bendición en la vida de otras personas. A esto le llamamos crecimiento postraumático. Cuando podemos integrar la experiencia traumática con el crecimiento, el aprendizaje que se deriva de ella. Así que definitivamente podemos seguir siendo personas felices, personas con una capacidad de amar y recibir amor. Independientemente de la experiencia que hayamos vivido. De cómo haya sido esa experiencia para nosotros. Y es una decisión. O sea, yo tengo que determinarlo, querer sanarlo. No. Me encantó cuando mencionaste que la persona tiene que tener ese despertar de conciencia y hacer un reconocimiento
de cuánto esto ha impactado mi vida. Claro que sí, eso es bien importante. Yo sé que gracias a espacios como el que usted ha creado, de llevar la voz de la importancia de promover una salud mental saludable, ciertamente pues esto llega a muchas personas y las personas reflexionan y se dan cuenta que mira, es necesario yo sanar para poder vivir feliz, tener una vida plena, y yo lo merezco definitivamente, que es bien importante ese proceso de sanidad interior. ¿Cuán común son los traumas relacionados al manejo de pérdidas? Realmente nosotros cuando hablamos de las pérdidas relacionales, ciertamente, es decir, cuando perdemos un ser querido por muerte, por divorcio, por separación, es una experiencia que puede redundar en trauma. Esto es bien común, lamentablemente pues todos los días mueren personas significativas en el mundo, en Puerto Rico, y ciertamente la persona le va a otorgar el significado a esa experiencia. Esa experiencia puede ser traumática, puede ser difícil atravesar, y ciertamente el acompañamiento es bien importante en ese proceso. O sea, buscar unos recursos de apoyo. Claro que sí. En el proceso del duelo y trauma es bien importante identificar esas personas que son recursos de apoyo en mi vida, esas personas que le llamamos personas medicinales, personas que aportan a nuestro bienestar, esas personas que podemos confiar el proceso que estamos viviendo, y ciertamente para no tener complicaciones tanto en la experiencia traumática como en el proceso del duelo, es importante rodearnos de personas que sean adecuadas y que verdaderamente representen un recurso de apoyo en nuestra vida. Doctora, y también cuán importante es, cuando estoy tratando de superar un trauma por pérdida, alejarme de personas que no están abonando a mi proceso de sanación. Definitivamente en el proceso del duelo posiblemente tengamos que poner límites. Aquellas personas que no entienden el proceso que estamos viviendo, muchas veces estas personas no lo hacen con mala intención. Es que lamentablemente socialmente a las personas no les gusta sufrir, y el ver a otros sufrir puede crear miedo, puede crear esta sensación de que yo quiero que ella esté bien, y puedo comunicar experiencias o quizás consejos que no son adecuados en el proceso. Así que el doliente o la persona en duelo o con una experiencia traumática, pues ciertamente debe poner límites y rodearse de aquellas personas que verdaderamente aporten a su proceso de sanidad interior. ¿Hay un tiempo promedio que haya sido establecido, tal vez a través de lo que ha sido investigado, de cuánto tiempo una persona le debe tomar hacer un cierre de un trauma por duelo? Ciertamente la literatura nos muestra que posiblemente de 1 a 2 años es posible que la persona pueda transitar ese dolor de manera airosa y llegar a esta etapa de aceptación, que no es otra cosa de hacer ese duelo integrador entre la experiencia, como les mencioné anteriormente, ese crecimiento postraumático, la experiencia que viví, cómo yo logro trascender de ella, aprender de la misma y nutrir mi vida con esa experiencia, qué estrategias me da esta experiencia, qué fortalezas pude identificar en el proceso, qué otras fortalezas puedo incorporar a mi estilo de vida. Así que eso va a depender mucho de la persona, de su capacidad de afrontamiento, de su espiritualidad, es bien importante en el proceso, ese conectarse con otros recursos, con quizás personas que hayan pasado por un proceso similar, es bien importante. Así que el término de 1 año a 2 años puede ser un término más o menos adecuado, pero el proceso va a ser distinto en cada persona, y cada persona pues ciertamente tenemos que evaluarlo individualmente. Identificar lo aprendido en la experiencia de pérdida es parte de la sanidad. Claro que sí. Es parte de poder hacer ese cierre al trauma. Para la gente linda que nos está escuchando y que están pasando por esto ahora, ¿cómo qué cosas nosotros podemos identificar que podemos aprender a través de una experiencia de pérdida? Podemos identificar que nuestra capacidad altruista de aportar a la vida de otros a través de la experiencia de pérdida. La experiencia de pérdida nos hace más humanos, nos hace ver la vida de una manera más profunda, quizás más alegre, desde el agradecimiento y la gratitud. Así que yo entiendo que una de las virtudes que podemos identificar es esa capacidad de aportar a la vida de otros, de aportar a nuestra propia vida, de vivir a plenitud y con gratitud. Y esa experiencia ciertamente no nos domina más, sino es una experiencia más
que nos aporta a seguir hacia adelante y a bendecir la vida de otros a través de un libro, a través de alguna organización que queramos desarrollar, de crear conciencia sobre la experiencia, y ciertamente tenemos un duelo integrado y un proceso traumático que no domina nuestra vida. Sabes, doctora, que mientras la escucho, se me despertó una memoria de cuando falleció un tío, y fue una muerte inesperada porque fue por un accidente. Y eso me hizo a mí reflexionar sobre si yo le demostraba lo suficiente a las personas que son significativas en mi vida, cuánto yo las amo. Porque como que me quedé con un cierto grado de sentimiento de culpa, dado que fue un tío que él sí me demostró mucho amor, me bendijo de diferentes maneras, y yo tenía la sensación de que tal vez yo no le había demostrado a él lo suficiente cuánto yo lo quería. Y me preguntaba, ay Dios mío, tío Paco, ¿habrá muerto sabiendo cuán especial él es para mí? Y eso hizo que después yo me convirtiera casi en una tarjetita de Hallmark ambulante. Y me despertó genuinamente esa conciencia de que a la gente que es importante en mi vida, yo verbalizárselo, yo hacérselo saber de diferentes maneras, entendiendo que un día no van a estar aquí para yo tal vez demostrárselo. Y también escuchándote hablar, recordé un caso de esta extraordinaria mujer que pierde a su hija por un asesinato. Imagínate la muerte de un hijo, el duelo que para la psicología muchas veces se queda sin resolver. Y cuando yo le pregunto a ella cuál es el significado que ella le dio al asesinato de su hija, ella dice que eso ha sido una catapulta para ella para convertirse en un ente de apoyo para otras madres que han perdido a sus hijos. Claro que sí, definitivamente que lo que mencionas, Liz, esa capacidad de amar a otros, de ser de bendición y especial tesoro en la vida de otras personas es bien importante en ese proceso del duelo. Así que yo entiendo que una virtud bien importante es esa capacidad de amar profundamente a nuestros seres queridos que ya no están, y ofrecer ese tiempo o en un futuro no van a estar, ese tiempo de calidad es bien importante, definitivamente que sí. Y aunque hayan pasado esos 2 años dentro de lo que es la experiencia traumática del duelo, yo me puedo enfrentar a otras experiencias o situaciones a lo largo de mi vida que me pueden despertar las memorias o la tristeza, tal vez hasta algún episodio depresivo, algunas fechas importantes como el Día de las Madres, el Día de los Padres, los días de cumpleaños, las Navidades. ¿Eso es posible? Claro que sí. A eso le llamamos las oleadas del duelo. Y es estas personas o este proceso donde entendemos que hemos superado esta pérdida y de momento llega esa fecha importante o ese evento donde quisiéramos que ese ser querido hubiera estado, pues ciertamente podemos experimentar nuevamente tristeza, podemos experimentar quizás culpa, quizás algún tipo de memoria en que qué hubiéramos hecho distinto en la vida de esa persona, y ciertamente cómo volver a trascender ese quizás proceso del duelo que lo podemos vivir en ese mismo día y luego sentirnos nuevamente en esta etapa de aceptación. Así que definitivamente hay momentos específicos en el proceso del duelo donde podemos volver a experimentar un proceso de dolor, claro que sí. Eso es normal. Totalmente normal. O sea, que quienes nos escuchan, que les ha pasado esto, no tienen que preocuparse de que es que el trauma no está resuelto, sino que como parte de la situación humana, tenemos sentimientos, tenemos emociones, hay unas cosas que se van a despertar y esos detonantes pueden ser esas fechas importantes y significativas. Fechas, eventos, quizás si es un padre que ha perdido un hijo, el exponerse a otras experiencias de ir a un parque y ver a una familia con su hijo, ciertamente puede evocar momentos de tristeza, pues recordar esos momentos con su ser querido que ya no está. Así que definitivamente sí, es un proceso que puede ocurrir. En esto de los traumas y las pérdidas, algo que yo he visto bien comúnmente en mi oficina es que cuando alguien tiene pérdidas significativas, algunas juntas, o sea que tienen varias pérdidas a la vez, se quedan con una preocupación constante de que alguien va a fallecer otra vez. ¿Lo has visto, doctora, esto? Sí, lo he visto continuamente y recuerdo un caso que tuve de esta persona que tuvo 3 fallecimientos bien cercanos
y continuamente experimentaba ese miedo nuevamente a que un ser querido volviera a fallecer, que podemos decir que puede ser normal lo que experimentar ese miedo, pero ciertamente es importante reconciliarse con la experiencia, que no necesariamente va a ocurrir. Debemos ver la muerte como un proceso natural y definitivamente que en algún momento sí lo vamos a pasar, pero el que este pensamiento esté recurrentemente trae angustia a nuestra vida y definitivamente que lo debemos trabajar. Cuando es recurrente y cuando es continuo, definitivamente que sí. Y suponemos que también le traen angustia a esas otras personas que están alrededor, porque quien tiene miedo a la pérdida puede convertirse hasta en sobreprotector de estos vivientes, que está la inquietud permanente, puedo perder a la persona. Claro que sí, continuamente puede quizás sobreproteger, quizás puede entrar en este proceso de no disfrutar la vida, entrar en un grado de ansiedad, alta ansiedad por ese miedo constante de que algo va a ocurrir y pierde calidad de vida a la persona. Y hemos hablado de pérdidas más enfocadas en muerte, pero también en las pérdidas por una ruptura de una relación de pareja. Cuando alguien ha pasado por un divorcio traumático y entra en una nueva relación, puede también tener un temor permanente. Me van a volver a dejar, me van a volver a abandonar, me van a volver a ser infiel. Definitivamente, y es importante también reconocer cuando estamos viviendo esa experiencia. Y es necesario, por eso, cuando estos procesos ocurren en la vida, valga la redundancia, de vivir una experiencia de duelo por divorcio o separación, en ese momento reconocer cuánto nos ha afectado, para que en un futuro no entendamos que va a volver a ocurrir. Ciertamente nos resta calidad de pareja y podemos experimentar esta disminución de placer porque no estamos disfrutando nuestra nueva relación, definitivamente. Creo que vale la pena cerrar este segmento citando la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice que Él es el Dios que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Cuando Él es el Dios que también nos dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quédate con nosotros porque tenemos una segunda parte con la doctora donde seguiremos hablando del trauma por pérdidas. Facilities Wash Services, tu compañía especializada en limpiezas de techos y exteriores en industrias y residencias. Utilizamos productos biodegradables. Somos pioneros en sistemas y protocolos Soft Wash. Nuestro personal está adiestrado y certificado para que obtengas resultados de alta calidad. Servicios en el área metro, norte y pueblos limítrofes. 939-715-1059. Envíanos un WhatsApp al 787-594-1058. Facilities Wash Services. No pases calor. 787-422-7219. ALC Inverter. Los profesionales que se dedican a la venta, instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Llámalos 787-422-7219. Búscalos en Facebook e Instagram. No pases calor. ALC Inverter. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza. Nueva Vida TV te agradece que estés con nosotros. Nos has hecho crecer y por eso queremos que seas parte de nuestro crecimiento. Únete a nosotros. Anuncia tu negocio, tu empresa, tu iglesia, tus servicios. Alcanza esa audiencia deseada que te hará crecer. Que te vean, te escuchen y te conozcan. Anúnciate con Nueva Vida TV para que alcances y rebases tus metas. Llama al 787-969-0078 o escríbenos a ohami, OHAMIE, @nuevavida.fm.
Hola, soy Lorel Quiles, muy feliz de anunciarte que ahora voy a estar todos los jueves a las 7 de la noche en Nueva Vida TV. Esto será a través de los canales 50.1 y 25.1 por aire, a través del canal 386 de Liberty y también en el Claro IPTV en el canal 43. Te espero todos los jueves 7 de la noche en Nueva Vida TV. Continuamos con el segmento La Terapeuta Responde. Este segmento es producto de las preguntas que ustedes mismos nos han hecho a través de las redes sociales, doctora.lizmillan. Y tenemos una pregunta buenísima que nos hicieron sobre el tema de los traumas y que la doctora González Madera nos va a contestar, y es: ¿cómo podemos acompañar a una persona que está pasando por trauma? Sí, me parece que esto es una pregunta genial, porque ciertamente todos podemos tener la experiencia de tener a un ser querido, un amigo, que esté pasando o haya pasado por una experiencia de trauma. Definitivamente debemos ser pacientes, debemos entender que esta persona quizás no está pasando por su mejor momento en la vida y ciertamente quizás va a experimentar tristeza, no va a querer salir, va a experimentar mucho miedo. Es importante la paciencia, el acompañar desde el amor y la compasión, entendiendo que esta época va a pasar, que esto no va a ser así por el resto de la vida. Y ciertamente también nuestro acompañamiento puede ser emocional, pero también puede ser físico. Quizás apoyar a esa persona en los quehaceres de la casa, ser mucho más activos en poder quizás recolectar algún dinero para apoyar a esta persona, siempre y cuando pues las circunstancias lo ameriten. Así que es bien importante la paciencia y acompañar desde el amor y la compasión, es bien necesario. Nos decías en el segmento pasado que es bien común que las personas con las mejores intenciones hagan cosas por los dolientes que no son las que ellos necesitan. Sí, como decir, tienes que superarlo ya. Ciertamente no es tan sencillo superar la experiencia del dolor. Es un proceso de montaña rusa, como ciertamente muchos participantes me comentan. Estoy en una montaña rusa, hay días que me siento súper bien, pero hay días que no. Y ciertamente a veces el familiar o el amigo, por esa necesidad de ver a la persona bien, pues puede decir estas expresiones que pueden lamentablemente pues lacerar el proceso de la persona. ¿Sería válido preguntarle a quien está en necesidad porque está sobreviviendo el trauma, ¿qué tú necesitas de mí? Sí es oportuno preguntarle, pero a veces culturalmente en Puerto Rico las personas dicen, yo estoy bien, todo está bien. Estoy bien. Así que aquí yo creo que el tener la iniciativa va a ser bien importante. Quizás tener esta conversación frente a frente y decirle a la persona, ¿estás segura que estás bien? ¿Estás pasando por un mal momento? Yo entiendo que me vas a necesitar, así que sabes que estoy aquí. Y hacernos presentes es bien importante. Hemos dirigido más nuestra conversación a los traumas por pérdida. Me gustaría que entráramos en el tema de los traumas por violencia. ¿Cuáles son esos perfiles más comunes en las personas que son sobrevivientes de violencia? Ciertamente la violencia interpersonal, que es aquella que se devela cuando un ser humano lamentablemente transgrede físicamente la vida de otro, es una experiencia que puede trastocar grandemente la vida de ese sobreviviente o víctima que lo vive. Ciertamente la persona que vive la violencia puede experimentar un entumecimiento emocional, que es esa incapacidad de yo identificar mis emociones ante lo que yo estoy viviendo, porque mi cerebro es muy inteligente y como mecanismo de defensa yo bloqueo lo que está pasando y yo no puedo sentir nada. También podemos experimentar una sobreexposición o el sentir excesivamente las emociones, por ejemplo, tristeza, miedo constante, esta dificultad de yo establecer relaciones interpersonales con otras personas porque puedo sentir que me van a hacer lo mismo. Así que esto puede ocurrir las dos vertientes, o el entumecimiento emocional o el reexperimentar continuamente la experiencia de trauma. Y entonces, como una forma de protección, puedo aislarme. Puedo aislarme, claro que sí. Para no exponerme al dolor. Porque el dolor
es fuerte, es difícil, es complejo y socialmente no queremos sufrir. No nos enseñan a que el dolor es parte de la vida y que en algún momento vamos a transitar. Pero cuando es un evento de violencia que no se supone que ocurra, pues ciertamente se convierte en un evento antinatural porque no es parte de nuestra sociedad el convivir con violencia y ciertamente pues la persona puede aislarse. Al entender, su cerebro entender que esto va a seguir ocurriendo. ¿Qué le podemos decir a las personas que dicen, ay, pues eso yo creo que es lo que me está pasando a mí, que he estado en aislamiento, no me estoy exponiendo socialmente como lo hacía antes, estoy comprendiendo entonces, escuchando a las doctoras que esto tiene que ver con que estoy usando un mecanismo de protección? ¿Qué les podemos decir? Bien importante que la persona pueda identificar de ese evento que vivió qué es aquello que le está afectando más. Cuando esta persona logra identificar qué del evento es lo más que me afecta, cuáles son las emociones que están asociadas a ese proceso. Bien importante el no reprimirlas, el yo poder identificarlas y expresarlas. Las personas pueden utilizar múltiples estrategias para poder gestionar las emociones. Puede ser a través del arte, la escritura creativa, la carta terapéutica, que es una estrategia que usted utiliza muchísimo, lo que es la música, la adoración, el tocar un instrumento puede ser una manera de nosotros gestionar las emociones, quizás también el poder escribir un libro, si así lo deseo, o simplemente escribir cartas, múltiples cartas del evento, y de esta manera yo estoy gestionando y no estoy reprimiendo mis emociones, estoy permitiendo que el proceso se dé de una manera natural y como parte de la respuesta de mi cuerpo ante el evento que he vivido. Ay, me encantó que diera alternativas y estrategias, técnicas, porque eso es lo que la gente necesita. Dame por favor soluciones de cómo yo lo puedo manejar. Creo que ha sido muy apropiado que nos hayas dado esas alternativas concretas de qué podemos hacer. En este segmento, donde la gente es quien nos hace las preguntas, algunos hasta escriben sus historias a través de las redes sociales y públicamente comentan su dolor. Y una de ellas, después de narrar lo que está pasando, nos hace la pregunta que cómo se puede superar el trauma por abandono. Ciertamente el trauma por abandono lamentablemente puede ser común en nuestra sociedad y es bien importante que la persona que lo ha vivido pueda interiorizar que la experiencia que vivió no es su culpa y no es su responsabilidad. Y la persona puede identificar cuán valiosa es en la vida, que tiene un propósito en esta vida que es valioso, que es posible trascender esa experiencia y también es bien necesario que la persona pueda tener este equilibrio en su vida diaria, dedicarse tiempo a sí misma, entender o a sí mismo, entender que ciertamente hay personas que no tienen todas las herramientas quizás para responder afectivamente como quisiéramos, como nuestros padres, nuestra madre, una pareja, y ciertamente nada tiene que ver conmigo. Es bien importante sanar esa autoestima, poder trascender esa experiencia, tener ese equilibrio, ese autocuido de yo quizás conectar con la naturaleza, el yo mejorar mi alimentación, el tener estos espacios, esta caminata que usted hace toda la semana, que es terapéutico. Caminata devocional. Así que definitivamente son estrategias que podemos utilizar para nosotros poder trascender esa experiencia de abandono, pero ciertamente sí se puede trastocar la autoestima, porque la persona puede interiorizar que es su responsabilidad. Así que sanar ese niño o esa niña interior es bien importante en el proceso de superar el abandono. Yo creo que hay personas que nos están viendo en este momento que han sido abandonadas por mamá, porque se fueron, papás que después de un divorcio nunca más se volvieron a relacionar con sus hijos, o sea que además de divorciarse de la pareja, divorciarse de tu mamá, se divorció también de ti. Yo creo que nos están escuchando adultos que fueron niños que papás le decían, te voy a ir a buscar el viernes, y se quedaban vestidos. Y también nos pueden estar viendo personas que fueron abandonados dentro de una relación de pareja. Queremos subrayarte algo muy fundamental que la doctora ha traído. Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. Y también en esa experiencia de sanar y de perdonar y de reconstruir, una pregunta que comúnmente se hace en terapia es si tú conoces si esa persona que te abandonó
fue abandonada también. Y repetimos, no es a manera de justificar. Claro. Pero cuando yo entiendo que quien me lastimó o quien no me pudo dar unas cosas es porque tampoco las vivió, hay una gente que ha podido trascender, y puede ser que tú seas de esas personas que no recibió a nivel afectivo y emocional unas cosas importantes, sin embargo las ha podido dar. O sea que tú has sido el eslabón que ha roto una cadena generacional. Pero mucha gente no tiene esa capacidad, sino que lo que le hicieron repite el patrón. Sí, sí, ciertamente es como ponerle una curita a la herida y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, y tendemos a repetir estos patrones. Por eso es importante esa autorreflexión, entender que si hay relaciones a mi alrededor que no se están dando de una manera saludable, yo identificar, no para culparme, sino responsabilizarme de lo que está pasando y cómo yo puedo quizás hacer la diferencia en ese proceso de autorreflexión, y que quizás yo puedo identificar que tengo que sanar. Es bien necesario, ciertamente, para no repetir nuevamente el patrón de abandono. Algo que también vemos bien comúnmente en terapia en personas que fueron abandonadas es que se convierten en rescatadoras codependientes para procurar no volver a ser abandonados otra vez. Entonces rescatan a otros psicológicamente, rescatan a otros económicamente, y hacen lo que sea y negocian hasta lo innegociable, porque la percepción que está es que si hago eso, garantizo que esa persona no me va a abandonar. Ciertamente sí, y lamentablemente no puedo trascender la experiencia, y mi autoestima se lacera continuamente y afecta esa manera que yo veo al mundo, y no necesariamente puedo identificar qué es lo que está aconteciendo. Ciertamente que uno como terapeuta no está exento de vivir experiencias traumáticas por pérdidas. En mi caso particular, para el 26 de noviembre del año 2020 tuve la pérdida de mi abuela por la enfermedad del coronavirus. Y esta pérdida para mí fue traumática por el hecho de que ella era una persona totalmente funcional. Ella trabajaba, estaba siempre al pendiente de la familia, pero sabemos que esta experiencia por COVID estuvimos distanciados socialmente, no podíamos compartir en familia, y yo recuerdo que una de mis experiencias favoritas, yo no vivo cerca de mi familia, y era ir a ver a mis abuelos, a mis padres en el pueblo de origen, mi pueblo de origen. Y por el coronavirus, lamentablemente, pues esos procesos no se podían dar. Así que ese aspecto físico de tocar a mi abuela, de besarla, no se dio en los últimos meses antes de su fallecimiento. Fue sumamente traumático para toda persona que vivió una pérdida en esa temporada. Sí, y ciertamente el ver que ella entra al hospital, y nosotros teníamos una mentalidad de que esto era transitorio, de que ella iba al hospital a recuperarse, y ciertamente no fue así. Ella entró en un proceso de deterioro continuo, donde lamentablemente tuvo que ser puesta en el área de intensivo. Allí estuvo por espacio de 10 días aproximadamente, de 7 a 10 días, y específicamente el día de Acción de Gracias del año 2020, yo recibo la llamada de que mi abuela fallece. Esa fecha, que era una fecha también bien importante para aquellas personas que están bien allegadas a mí. El Día de Acción de Gracias es un día especial, y el haber perdido a mi abuela ese mismo día, pues ciertamente fue bien difícil de entender y de procesar esa pérdida, y ciertamente yo entiendo que yo entré en una crisis de fe, de reclamarle a Dios el por qué había permitido esta experiencia tan difícil, que no nos concedió ese milagro que tanto anhelábamos. Gracias por traer esa autorrevelación, porque estoy segura que son muchas las personas, gente de Dios, gente que ama al Señor, que pueden hasta sentir alivio hoy escuchándote de que eso es parte del trauma por pérdida, tener crisis de fe. Sí, tuve crisis de fe. Yo entendía que no era justo que mi abuela hubiera fallecido de esa manera. ¿Por qué? Porque ella ayudó a tanta gente y acompañó a tantas personas enfermas, y el no estar para ella, pues ciertamente yo decía, Señor, ¿por qué permitiste esta experiencia? No
no permitiste que ella estuviera con nosotros o morir con nosotros. Así que fue una experiencia difícil, pero logramos trascender el dolor. Amén. Y hoy es posible... Y solucionar la crisis de fe. Claro que sí, y hoy es posible acompañar a otros a través del duelo, en sus duelos, por lo que yo viví. Exacto, no solamente del conocimiento que tienes, que evidentemente eres una conocedora del tema, sino también por lo que viviste. Claro que sí. Que seguramente eso te da una sensibilidad especial. Pues doctora, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y a ustedes también por haber permanecido con nosotros en un programa más de Vive Feliz. Estamos sumamente contentos de los comentarios preciosos que nos estás haciendo sobre el programa. Este programa que estamos haciendo con mucho amor, aquí en el equipo de Nueva Vida, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú nos importas, porque tú eres especial para nosotros. Te quiero recordar que tenemos también la Agenda Planner, la temporada más feliz de mi vida, que a partir de mayo estará disponible en todas las librerías y también en tiendas por departamento. Y también la obra teatral Escenario para ser feliz. Estén atentos a nuestras redes sociales porque la obra también la vamos a estar presentando en Tampa, Florida y también en Houston, Texas. Así que conéctate con nosotros en doctora.lizmillan, tanto en Facebook como en Instagram. Hasta el próximo martes. Desde que me levanto, en ruta. Felices significa que aún en los momentos difíciles. Escucho mi música con Abby Ortiz. Llegó la hora con los grandes éxitos de tu vida. La paso de show con Kenny Joe. Estás de show con Kenny Joe a través del 97.7 Nueva Vida. Más música, más variedad. Y sigo con un banquete musical en los fines de semana con Jonuel y Yanira Rodríguez. Yo soy Joe Noel y estoy contigo en este fin de semana. Nueva Vida, más música, más variedad. Soy Yanira Rodríguez. Más música, más variedad.